El trastorno narcisista de la personalidad suele caracterizarse por grandiosidad, falta de empatía y tendencias a ignorar los sentimientos, necesidades y derechos de los demás. Los individuos narcisistas pueden utilizar una variedad de tácticas de manipulación para mantener el poder y el control en su entorno. En este video hablaremos sobre 13 tácticas de manipulación narcisista que debes conocer. Primera táctica de manipulación narcisista que necesitas saber: magnificencia y exaltación. Una de las piedras angulares del trastorno narcisista de la personalidad es la necesidad del narcisista de priorizarse constantemente a través de la grandiosidad y la exaltación. Los narcisistas no solo se ven a sí mismos como superiores y especiales para los demás, sino que también imponen esta percepción a quienes los rodean. La grandiosidad y la exaltación son fundamentales en la forma en que los narcisistas se manipulan tanto a sí mismos como a su entorno. Estos comportamientos a menudo surgen cuando las personas buscan constantemente la aprobación y la admiración de los demás, ya que la autoestima de los narcisistas a menudo se basa en el reflejo en los ojos de los demás. Los narcisistas quieren posicionarse como especiales y superiores a los ojos de todos los que los rodean, exagerando constantemente sus logros, habilidades y características personales. Este intento de glorificación a menudo se basa en una representación de la grandeza que es inconsistente con la realidad y ocurre como una estrategia para crear una imagen exagerada de las verdaderas habilidades o logros del narcisista. Al resaltar constantemente sus propios logros y talentos, pueden hacer creer a los demás que viven en un mundo que gira a su alrededor. Esto puede llevar a quienes rodean al narcisista a satisfacer únicamente sus necesidades y deseos, ignorando sus propias necesidades, pensamientos y sentimientos. La táctica de la grandiosidad y exaltación narcisista es una estrategia que permite a los narcisistas mantenerse constantemente en una posición superior, menospreciando a los demás y alimentando su propio ego. Esta táctica es una herramienta eficaz para que los narcisistas se manipulen tanto a sí mismos como a los demás. Y este proceso de manipulación refuerza el sentido de autoestima del narcisista al hacer que quienes lo rodean se sientan constantemente inadecuados e inseguros. Una de las tácticas de manipulación frecuentemente utilizadas por personas con trastorno narcisista de la personalidad se conoce como magnificancia y exaltación. Desde la perspectiva del estoicismo, comprender y gestionar dicho comportamiento está directamente relacionado con la paz interior y el objetivo de vivir una vida virtuosa. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es no permitir que los eventos externos y las acciones de otros afecten nuestro estado interno. Las estrategias de grandiosidad y exaltación de las personalidades narcisistas llevan a los individuos a sentirse inadecuados y a hacer depender su autoestima de la aprobación de los demás. En este contexto, la constante autopromoción y exaltación de los narcisistas es un intento de ocultar su vacío interior y sus defectos. El estoicismo anima a los individuos a reducir su dependencia de la aprobación externa y recurrir a las virtudes internas. Por lo tanto, es importante adoptar un enfoque estoico frente a las tácticas de grandiosidad y exaltación de un narcisista para no verse afectado por tales manipulaciones y preservar la propia serenidad interior. Las tácticas de grandiosidad y exaltación son un reflejo del esfuerzo del narcisista por mantenerse en el centro de cada situación. El estoicismo recomienda que las personas se centren en sus propias vidas virtuosas, en lugar de en los logros externos y los elogios sociales. Según los estoicos, la verdadera virtud y el valor
provienen de los propios valores internos y del comportamiento recto, no del juicio de los demás. Hacer frente a las tácticas de grandiosidad y exaltación del narcisista es parte del esfuerzo por preservar las propias virtudes y la paz interior. Los estoicos reconocen que los elogios y el reconocimiento externos pueden ser temporales y engañosos. En cambio, los individuos deberían centrarse en sus propios valores y virtudes intrínsecos, permaneciendo insensibles a los intentos de los demás de exaltarlos. Desarrollar una actitud estoica hacia la grandiosidad narcisista y las tácticas de exaltación permite fortalecer la confianza en uno mismo, independientemente de la validación externa. De acuerdo con los principios básicos del estoicismo, es posible mantenerse alejado de los efectos de las manipulaciones narcisistas, centrándose en nuestros propios valores y virtudes internos, independientemente de las exaltaciones externas. Segunda táctica de manipulación narcisista que debes conocer: máscara de compasión. La máscara del afecto es una estrategia de manipulación que utilizan las personas con trastorno narcisista de la personalidad para ganarse la confianza de los demás y hacerlos sentir bien. Los narcisistas a menudo pueden usar este tipo de máscara para hacerse pasar por alguien que brinda amor y apoyo a quienes los rodean, incluso si carecen de verdadera profundidad emocional o empatía. La verdadera intención detrás de esta máscara es en realidad manipular a los demás, proteger sus propios intereses y alimentar su propio ego. La máscara del afecto es el intento del narcisista de hacer que los demás se sientan especiales y valiosos, incluso cuando el narcisista no logra mostrar verdadera empatía por los demás. Puede usar esta máscara para manipular a los demás y actuar en su propio interés. La máscara de la compasión a menudo se convierte en una herramienta que sirve al propio narcisista. El narcisista puede utilizar el apoyo emocional y las necesidades de confianza de los demás a su favor, estableciendo así una forma de control emocional para sí mismo. Una vez que se pone la máscara de la compasión, el verdadero rostro del narcisista suele volverse cada vez más evidente. La máscara de la compasión a menudo se disuelve cuando otros comienzan a notar que las verdaderas intenciones y sentimientos del narcisista se esconden detrás de esta máscara. Cuando se revela la verdadera naturaleza del narcisista, otros pueden sentirse traicionados y marcados emocionalmente. La verdad detrás de la máscara de la compasión es la capacidad del narcisista para realizar manipulación emocional y su tendencia a ganarse la confianza de los demás para lograr sus propios intereses. La máscara de la compasión funciona como una herramienta que utiliza el narcisista para mantener el poder y el control sobre los demás. Al explotar las necesidades emocionales de los demás y su búsqueda de seguridad, el narcisista puede alimentar su propio ego y lograr subyugar a los demás a su voluntad. La verdadera intención de esta máscara es mostrar una actitud exterior solidaria hacia los demás, mientras se priorizan las propias necesidades e intereses internos. Así, la máscara de la compasión representa un aspecto complejo y dañino de la manipulación narcisista porque funciona como una tapadera para engañar a los demás y lograr su propio beneficio personal. Una de las tácticas de manipulación utilizadas por las personas con trastorno narcisista de la personalidad es la estrategia denominada máscara de la compasión. Desde la perspectiva del estoicismo, comprender este comportamiento y evaluar cómo desarrollar una actitud hacia él sirve para mantener la paz interior y una vida virtuosa. La máscara de la compasión es el intento del narcisista de crear una apariencia externa de compasión y compasión. Esta máscara implica pretender ser sensible a las necesidades emocionales de los demás, pero a menudo
Hay una motivación egoísta detrás de este comportamiento. Al mostrar este tipo de compasión hacia los demás, el narcisista quiere presentarse como una buena persona y ganarse la aprobación y admiración de los demás. Sin embargo, el verdadero propósito detrás de este comportamiento puede ser proteger los propios intereses del narcisista y garantizar que las personas que manipula se vuelvan dependientes de él. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es que las virtudes personales y el compromiso con los valores internos prevalecen sobre las influencias externas. Los estoicos defienden que el comportamiento y las máscaras de los demás no deberían tener un impacto en los estados internos personales. Adoptar un enfoque estoico frente a manipulaciones como la máscara de la compasión requiere permanecer insensible a las influencias externas y centrarse en las propias virtudes internas. Hacer frente a la máscara de compasión del narcisista es parte del esfuerzo de la persona por preservar sus valores internos y su equilibrio emocional. Cuando usa una máscara de compasión, el narcisista a menudo intenta manipular a los demás, utilizando sus debilidades, necesidades y lagunas emocionales a su favor. Para comprender y contrarrestar ese comportamiento, los estoicos cuestionan los efectos de las motivaciones y disfraces de los demás sobre los valores y virtudes personales. Para lograr la serenidad interior y vivir una vida virtuosa, uno debe permanecer insensible al comportamiento y las máscaras de los demás. Al analizar el comportamiento y las máscaras de los demás, los estoicos recomiendan centrarse en los propios valores y virtudes internos. La máscara de compasión del narcisista se considera una influencia externa que amenaza la paz interior y la vida virtuosa de la persona. Adoptar una actitud estoica frente a la máscara de la compasión narcisista permite permanecer comprometido con los valores y virtudes internos. Tercera táctica de manipulación narcisista que debes conocer: desempeñar el papel de víctima. Jugar el papel de víctima es una estrategia de las personas con trastorno narcisista de la personalidad para culpar a los demás y presentarse como víctimas. Esta táctica permite a los narcisistas evitar la responsabilidad y escapar de las consecuencias de sus propias acciones, al mismo tiempo que sirven a sus propios intereses, manipulando la empatía y el apoyo de los demás. El rol de víctima ayuda a los narcisistas a hacer que los demás se sientan culpables y responsables de ellos, lo que sirve como herramienta para alimentar el propio ego del narcisista y obtener lo que quieren de los demás. Los narcisistas suelen presentar cualquier dificultad, problema o fracaso que encuentran como culpa de los demás. El papel de víctima hace que las personas que rodean a los narcisistas se sientan culpables y responsables, provocando que sientan culpa y remordimiento hacia sí mismos. Al manipular a los demás de esta manera, el narcisista puede evitar la responsabilidad por sus propias acciones y comportamientos y asegurarse de que la situación funcione a su favor. Otro aspecto de desempeñar el papel de víctima es explicar a quienes rodean al narcisista que las situaciones negativas que vive se deben a las malas intenciones o la injusticia de los demás. Los narcisistas suelen afirmar que otros los han tratado injustamente, menospreciados o descuidados, lo que les ha hecho sentir una carga emocional. Al desempeñar el papel de víctima, el narcisista posiciona a los demás como una especie de portadores emocionales de responsabilidad hacia él, de modo que puede utilizar a los demás para satisfacer sus propias necesidades personales. El rol de víctima funciona como una herramienta que permite al narcisista evadir responsabilidades, asignar las consecuencias de sus acciones a otros y lograr sus propios intereses manipulando a los demás.
Este comportamiento hace que el narcisista se sienta constantemente vulnerable y agraviado al culpar a los demás y enfatizar su propia victimización. Jugar el papel de víctima, una de las tácticas de manipulación utilizadas por las personas con trastorno narcisista de la personalidad, es una de las estrategias de un narcisista para influir y controlar a los demás. Desde la perspectiva del estoicismo, comprender este comportamiento y evaluar cómo desarrollar una actitud hacia tales manipulaciones es un paso importante para lograr el objetivo de preservar la paz interior y vivir una vida virtuosa. La victimización de los narcisistas a menudo se caracteriza por una tendencia a presentarse como víctimas y culpar a los demás. El papel de víctima permite al narcisista obtener el apoyo emocional y la simpatía de los demás, obteniendo así la oportunidad de proteger y manipular sus propios intereses. Además de culpar a los demás, este tipo de comportamiento tiene su propio beneficio al explotar la culpa y la empatía de los demás. El estoicismo anima a las personas a centrarse en las virtudes internas y permanecer insensibles a los acontecimientos externos. Según los estoicos, las estrategias de manipulación, como el comportamiento de los demás y el papel de víctima, no deberían afectar la paz interior ni las virtudes de una persona. Adoptar un enfoque estoico ante la táctica del narcisista de desempeñar el papel de víctima permite a la persona permanecer insensible a tales manipulaciones y preservar sus propios valores internos. Jugar el papel de víctima implica que el narcisista intente ganarse la empatía y la ayuda de los demás al imponer sus propios defectos y responsabilidades a los demás. Según los principios del estoicismo, contrarrestar este comportamiento requiere centrarse en los propios valores y virtudes internos. Los estoicos recomiendan no permitir que la culpa externa y las estrategias de victimización afecten la serenidad interior personal. Los estoicos recomiendan mantener su propia paz interior y equilibrio mientras analizan los efectos de la victimización de los demás y culpan de las tácticas a los valores y virtudes personales. Adoptar una actitud estoica en lugar de desempeñar el papel de víctima narcisista permite a uno permanecer comprometido con sus propios valores y virtudes internos. De acuerdo con los principios básicos del estoicismo, es posible garantizar que la victimización y manipulación de otros no tenga un impacto en la paz y los valores personales. Cuarta táctica de manipulación narcisista que necesitas saber: críticas ocultas. La crítica encubierta es una técnica de manipulación mediante críticas sutiles e implícitas que las personas con trastorno narcisista de la personalidad utilizan para socavar, menospreciar o desmoralizar a los demás. Estas críticas a menudo se presentan de manera educada y enmascarada en la superficie, lo que dificulta que otros comprendan claramente a qué tipo de crítica se dirige. Los narcisistas utilizan esta técnica para reforzar su propio sentido de superioridad y hacer que los demás sean más dependientes de sus deseos al socavar la autoestima y el valor propio de los demás con críticas encubiertas. Una de las características distintivas de la crítica encubierta es que no contiene una acusación directa ni una crítica explícita, pero, sin embargo, está diseñada para hacer que el objetivo se sienta inadecuado. La víctima puede tener que preguntarse hasta qué punto estas críticas indirectas están justificadas o si realmente contienen críticas, lo que le lleva a evaluarse y cuestionarse constantemente. La crítica encubierta de los narcisistas se utiliza para hacer que otros dependan de ellos. La crítica encubierta es una técnica de manipulación sutil y encubierta que los narcisistas utilizan para socavar la confianza en sí mismos de los demás y reforzar su propio sentido de superioridad.
Si bien este tipo de críticas a menudo se presentan como amables y reflexivas en la superficie, en realidad hacen que los demás se sientan inadecuados y alimentan el ego del narcisista. La crítica encubierta sirve como una herramienta eficaz para que el narcisista gane interés propio y mantenga el control al hacer que los demás se cuestionen constantemente y cumplan con las expectativas del narcisista. Una de las tácticas de manipulación utilizadas por las personas con trastorno narcisista de la personalidad se conoce como críticas ocultas. Las críticas ocultas suelen realizarse de forma sutil e insidiosa, de modo que el narcisista pueda reducir los efectos de la crítica y controlar mejor las posibles reacciones. De la otra parte, desde la perspectiva del estoicismo, comprender este comportamiento y evaluar cómo desarrollar una actitud hacia tales manipulaciones sirve para lograr la paz interior y vivir una vida virtuosa. La crítica encubierta consiste en críticas que el narcisista hace de forma indirecta, a veces de manera humorística o enmascarada, con el objetivo de menospreciar constantemente a los demás. Con tales críticas, el narcisista pretende mantenerse en una posición superior y controladora, aumentando la dependencia de los demás de él y su necesidad de aprobación. El objetivo de la crítica encubierta es alimentar la propia superioridad y el ego del narcisista, a menudo explotando las debilidades emocionales de los demás. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es que los individuos mantienen su serenidad y virtud internas independientemente de los eventos externos y las acciones de los demás. Adoptar un enfoque estoico frente a tácticas de manipulación narcisista, como la crítica encubierta, garantiza que la persona no se vea afectada por dichas críticas indirectas y mantenga su paz interior. Según los estoicos, las críticas de los demás, por insidiosas u ocultas que sean, no deberían tener una influencia decisiva en los valores y virtudes internos. Las críticas encubiertas suelen ser complejas e indirectas, lo que las hace más difíciles de detectar que las críticas directas y abiertas. Desde la perspectiva del estoicismo, ese comportamiento puede ser una prueba de las virtudes personales y del compromiso con los valores intrínsecos. Para que estas críticas no afecten a la paz interior y a los valores personales, los estoicos recomiendan permanecer insensibles al comportamiento de los demás y centrarse en las propias virtudes interiores. Desarrollar una actitud estoica frente a las críticas ocultas garantiza que uno permanezca insensible a las críticas indirectas de los demás y evita que tales manipulaciones perturben la serenidad interior. Los estoicos alientan a vivir una vida en armonía con los propios valores y virtudes internos, lo que aumenta la resiliencia frente a las críticas y manipulaciones externas. En este contexto, es importante centrarse en el propio equilibrio interior y en las virtudes para que las críticas ocultas no puedan afectar la paz personal. Adoptar un enfoque estoico frente a la crítica narcisista encubierta es parte del esfuerzo por preservar las virtudes internas y la paz. De acuerdo con los principios básicos del estoicismo, es posible garantizar que la crítica indirecta y la manipulación de los demás no tengan un impacto en la paz y los valores personales. Quinta táctica de manipulación narcisista: que necesitas saber buscar aprobación constantemente. La búsqueda constante de aprobación es un patrón de comportamiento en el que las personas con trastorno narcisista de la personalidad buscan constantemente la aprobación de los demás para apoyar y fortalecer su autoestima y su autopercepción. Esta táctica implica que el narcisista vea la aprobación, el aprecio y la admiración de los demás como una necesidad para alimentar su confianza en sí mismo y su ego.
La búsqueda de aprobación hace que el narcisista sienta constantemente la necesidad de agradar y aceptar, tanto en sus relaciones personales como en sus interacciones sociales. Los narcisistas basan su autoestima en el reflejo de los ojos de los demás y, por tanto, la validación externa tiene un gran impacto en su autopercepción. Otro factor que subyace a la búsqueda constante de aprobación es el intento del narcisista de ocultar su vacío e inseguridad internos. Los narcisistas pueden carecer de la capacidad de ser autosuficientes y, por tanto, buscar la aprobación de los demás como recurso externo para reforzar su autoestima y confianza. Buscar aprobación permite al narcisista sentirse constantemente adecuado y exitoso, porque esta aprobación alimenta su ego y llena su vacío interior. Se espera constantemente que los demás validen y aprecien al narcisista. De lo contrario, el narcisista puede sentirse inútil o menospreciado. La búsqueda de aprobación de los narcisistas a menudo presiona a los demás para que se prueben y se desempeñen constantemente. Los narcisistas pueden mostrar constantemente sus logros, talentos y características personales a los demás, haciéndolos dependientes de su aprobación. La búsqueda constante de aprobación es un sello distintivo del trastorno narcisista de la personalidad e involucra a los narcisistas que buscan constantemente la aprobación de los demás para sentirse valorados e importantes. La búsqueda constante de aprobación puede hacer que los demás dependan más de las necesidades del narcisista y alimenta su propio ego, haciéndolo sentir constantemente admirado y valorado. Una de las tácticas de manipulación que utilizan con frecuencia las personas con trastorno narcisista de la personalidad es la búsqueda constante de aprobación. Esta estrategia implica que el narcisista busque constantemente la aprobación y el aprecio de los demás. Y esta búsqueda a menudo hace que la confianza en uno mismo y la satisfacción interior dependan de la aprobación externa. Desde la perspectiva del estoicismo, comprender este comportamiento y evaluar cómo desarrollar una actitud hacia tales manipulaciones sirve para preservar la paz interior y vivir una vida virtuosa. La búsqueda constante de aprobación ocurre cuando los narcisistas buscan constantemente la aprobación de los demás para ocultar sus propios sentimientos de inutilidad y deficiencias internas. La raíz de la búsqueda de aprobación suele radicar en un profundo vacío interior, en la falta de autoestima y en la falta de confianza en uno mismo. El narcisista piensa que los demás deberían agradarle y apreciarlo constantemente y piensa que estas aprobaciones determinan su valor. El estoicismo anima a las personas a mantener la paz interior y las virtudes independientemente de los factores externos. Los estoicos sostienen que la aprobación y el aprecio de los demás no deberían ser determinantes de los valores y virtudes internos de una persona. Buscar aprobación impide que uno se centre en sus propios valores y virtudes intrínsecos y puede hacer que su autoestima dependa de la retroalimentación de los demás. Un enfoque estoico recomienda que las personas mantengan su paz interior y sus valores independientemente de la aprobación externa. La dependencia de los demás para buscar constantemente aprobación muestra cuán dependientes son el ego personal y la confianza en uno mismo de factores externos. El narcisista intenta encubrir sus propios defectos e inseguridades internas, esperando constantemente que los demás lo agraden y lo aprecien. Según los principios básicos del estoicismo, uno debe reducir la dependencia de la aprobación de los demás, centrándose en los propios valores y virtudes internos. Los estoicos alientan a mantener la paz interior y los valores independientemente de la retroalimentación de los demás.
Desarrollar una actitud estoica frente a la búsqueda constante de aprobación implica fortalecer el compromiso con las propias virtudes y valores inherentes. Los estoicos reconocen que las confirmaciones y comentarios externos pueden ser temporales y engañosos, y por lo tanto enfatizan que uno debe centrarse en los propios valores internos. Para lograr la serenidad interior y vivir una vida virtuosa, es importante reducir la dependencia de la búsqueda de aprobación externa. Adoptar un enfoque estoico frente a la búsqueda narcisista de aprobación constante permite permanecer comprometido con los propios valores y virtudes internos. Sexta táctica de manipulación narcisista que debes conocer: dar información limitada. Proporcionar información limitada es una técnica de manipulación en la que las personas con trastorno narcisista de la personalidad restringen estratégicamente el flujo de información para controlar y manipular a los demás y mantener su propio dominio. Este enfoque implica restringir conscientemente la información y presentar menos de lo necesario para influir en los procesos de toma de decisiones y las acciones de los demás. La divulgación limitada permite al narcisista mantener el control sobre quienes lo rodean, alimentar su propio ego y dejar deliberadamente a los demás en el limbo. Al restringir el flujo de información, los narcisistas se aseguran de que otros se vuelvan dependientes de ellos y moldeen sus decisiones de acuerdo con la dirección del narcisista. Esta técnica impide que el narcisista vea el panorama completo al dar solo la información suficiente a los demás, obligando así a los demás a actuar de acuerdo con sus deseos y objetivos. La restricción de información hace que otros tomen decisiones con información incompleta o engañosa, lo que proporciona un entorno propicio para que el narcisista manipule y proteja sus propios intereses. La divulgación limitada a menudo se aplica de manera muy sutil. El narcisista, consciente o intencionadamente, presenta información incompleta o engañosa sobre determinados temas. Debido a la falta de información, otros se ven obligados a confiar en la propia historia y explicaciones del narcisista porque, con información incompleta, su capacidad para considerar otras opciones o encontrar soluciones alternativas es limitada. La divulgación limitada también aumenta el poder del narcisista sobre los demás y les impide comprender sus verdaderas intenciones y planes. Al retener cierta información, el narcisista dificulta que otros comprendan sus verdaderos motivos y estrategias. Esta situación deja conscientemente a los demás en un estado de incertidumbre y confusión, permitiéndoles sucumbir más fácilmente a las manipulaciones del narcisista. Limitar el flujo de información hace que el narcisista se sienta constantemente inseguro y desconfiado de los demás. Proporcionar información limitada es una técnica que utilizan los narcisistas para controlar y manipular a los demás y mantener su propio dominio. Una de las tácticas de manipulación utilizadas por las personas con trastorno narcisista de la personalidad es dar información limitada. Desde la perspectiva del estoicismo, comprender este comportamiento y evaluar cómo desarrollar una actitud hacia tales manipulaciones sirve para preservar la paz interior y vivir una vida virtuosa. Proporcionar información limitada significa que el narcisista deliberadamente deja a los demás sin información. Además de dejar a los demás con falta de información, el narcisista utiliza esta información en su propio beneficio, aumentando la dependencia de los demás hacia él. Este tipo de gestión de la información permite al narcisista mantenerse en una posición superior y controladora. Al limitar el flujo de información, el narcisista aumenta la necesidad y la dependencia de los demás de él o ella, lo que refuerza su propio ego y poder.
Uno de los principios fundamentales del estoicismo anima a los individuos a mantener su serenidad interior frente a factores externos y el comportamiento de los demás. Los estoicos recomiendan preservar los valores y virtudes internos sin dejarse influenciar por eventos externos y manipulaciones de los demás. Adoptar una actitud estoica hacia las tácticas de manipulación, como proporcionar información limitada, garantiza que la persona no se vea afectada por tales manipulaciones indirectas y mantenga su paz interior. Los estoicos alientan a una persona a mantener su propio equilibrio y virtud internos para garantizar que las deficiencias y manipulaciones del conocimiento externo no determinen los valores internos. Proporcionar información limitada es a menudo una estrategia para mantener el control del narcisista y restringir el acceso de otros a la información. El estoicismo fomenta la preservación de la paz interior y las virtudes independientemente de los factores externos. Los estoicos sostienen que las deficiencias y manipulaciones del conocimiento externo no deberían determinar las virtudes personales. Por lo tanto, contrarrestar tácticas de manipulación como proporcionar información limitada requiere centrarse en los propios valores y virtudes internos. Desarrollar una actitud estoica ante la estrategia de proporcionar información limitada permite a la persona preservar su serenidad interior y sus valores sin verse afectado por manipulaciones externas. Los estoicos recomiendan que la restricción y manipulación del flujo de información por parte de otros no debería tener un impacto en la paz personal. Séptima táctica de manipulación narcisista que debes conocer: crear contradicciones internas. Crear contradicciones internas es una técnica de manipulación sofisticada que las personas con trastorno de personalidad narcisista utilizan para manipular los pensamientos, sentimientos y decisiones internos de los demás. Esta táctica tiene como objetivo dejar a los demás en confusión e incertidumbre, aumentando sus propias inconsistencias y conflictos internos. Crear contradicciones internas es una estrategia que le permite al narcisista socavar la confianza de los demás, debilitar su autoestima y hacer que se ajusten a sus deseos. Al crear contradicciones internas, los narcisistas hacen que otros cuestionen sus pensamientos y sentimientos internos. Esto funciona como una técnica para hacer que los demás cuestionen sus propios valores y creencias, dificultándoles la expresión de sus propios pensamientos de forma coherente. El narcisista bombardea constantemente a los demás con información y explicaciones contradictorias, lo que les hace reevaluarse a sí mismos y a sus decisiones. Al crear contradicciones internas, el narcisista hace que los demás cuestionen su propia coherencia, lo que los lleva a sentirse inadecuados e inseguros. El narcisista se asegura de que los demás comiencen a controlarlo constantemente y a ajustarse a su dirección. Esta táctica de crear contradicciones internas también impide que otros cuestionen al propio narcisista y sus declaraciones. El narcisista presenta información confusa y contradictoria a los demás, dificultándoles la comprensión de la realidad. Esto ayuda al narcisista a mantener en secreto sus intenciones y propósitos y a manipular a los demás para que se ajusten más a sus deseos. Las contradicciones internas dificultan que los demás comprendan las verdaderas intenciones del narcisista, lo que le facilita al narcisista alimentar su propio ego y manipular a los demás. Crear contradicciones internas es una técnica sofisticada que los narcisistas utilizan para manipular los pensamientos, sentimientos y decisiones internos de los demás. Crear contradicciones internas sirve como una herramienta eficaz para lograr el objetivo del narcisista de manipular a los demás y alimentar su propio ego.
Una de las tácticas de manipulación que utilizan con frecuencia las personas con trastorno narcisista de la personalidad es la creación de contradicciones internas. Si bien la creación de contradicciones internas sirve al propósito del narcisista de mantener su propia superioridad y control, también tiene como objetivo alterar el equilibrio emocional y mental de los demás y aumentar su dependencia del narcisista. Desde la perspectiva del estoicismo, comprender estos comportamientos y evaluar cómo desarrollar una actitud hacia tales manipulaciones contribuye a la paz interior de una persona y al objetivo de vivir una vida virtuosa. Crear contradicciones internas hace que el narcisista cree inconsistencias y conflictos entre los pensamientos y comportamientos de los demás, lo que hace que se cuestionen y se confundan. Al crear conscientemente tales contradicciones, el narcisista a menudo envía mensajes contradictorios, crea incertidumbre o crea situaciones que harán que otros cuestionen sus decisiones. Las contradicciones internas llevan a los demás a cuestionar sus propios valores y creencias, a experimentar desconfianza en sí mismos y a reevaluar constantemente sus propias decisiones. Uno de los principios fundamentales del estoicismo anima a los individuos a mantener su serenidad y virtud interiores independientemente de los factores externos y las acciones de los demás. Los estoicos recomiendan que uno proteja la paz interior y los valores sin verse afectado por eventos y manipulaciones externas. Adoptar una actitud estoica hacia las tácticas de manipulación narcisista, como la creación de contradicciones internas, garantiza que la persona no se vea afectada por tales manipulaciones y mantenga su equilibrio interior. Al centrarse en los propios valores y virtudes, los estoicos intentan garantizar que las contradicciones internas y las manipulaciones externas no determinen la paz interior. Crear contradicciones internas es la estrategia del narcisista para dejar los pensamientos y acciones de los demás en conflicto. Desde la perspectiva del estoicismo, desarrollar resistencia a tales manipulaciones requiere centrarse en las propias virtudes internas y en la paz. Los estoicos alientan a vivir una vida en armonía con los propios valores y virtudes internos y recomiendan mantener los equilibrios internos para reducir los efectos de las manipulaciones externas sobre la serenidad interior. Adoptar un enfoque estoico frente a la estrategia de crear contradicciones internas ayuda a mantener las virtudes internas y la paz. Los estoicos sostienen que las contradicciones internas y las manipulaciones externas no deberían ser determinantes del propio equilibrio y paz internos. Octava táctica de manipulación narcisista que necesitas saber: falsa humildad. La falsa humildad es una táctica eficaz utilizada por personas con trastorno narcisista de la personalidad para manipular su imagen y estatus social ante los ojos de los demás. Esta estrategia implica que el narcisista presente una personalidad modesta, sincera y sencilla cuando se ve desde fuera. Sin embargo, detrás de este comportamiento suele esconderse un profundo deseo de satisfacción del ego y de autoglorificación. La falsa humildad es una máscara que el narcisista se pone conscientemente para proteger sus propios intereses y ganarse la admiración de los demás. La demostración de falsa humildad de los narcisistas se utiliza como herramienta para presentarse ante los demás como lo desean, en lugar de como son. Desde fuera, el narcisista parece sinceramente modesto, con una conducta modesta, sin exagerar sus logros y habilidades. La base de la falsa humildad radica en la demostración sincera del narcisista de su comportamiento humilde y su comportamiento humilde hacia los demás. El narcisista no quiere que sus logros y talentos llamen la atención.
sino que quiere ganarse la admiración de los demás y presentarse de una manera más agradable, menospreciándolos. La falsa humildad tiene como objetivo manipular las percepciones positivas que el narcisista tiene de quienes lo rodean. En un esfuerzo por parecer humilde, el narcisista consigue agradar y apreciar a los demás, lo que alimenta su ego y le ayuda a sentirse más valioso. Al mostrar un comportamiento, el narcisista hace que los demás se sientan menos valorados en comparación con sus propios logros y rasgos positivos. La falsa humildad es una técnica eficaz que utilizan los narcisistas para manipular su imagen y estatus social ante los ojos de los demás. La falsa humildad permite al narcisista ganarse la admiración de los demás, obtener ventajas en las relaciones sociales y sentirse más valioso. Una de las tácticas de manipulación que utilizan con frecuencia las personas con trastorno narcisista de la personalidad es la falsa humildad. La falsa humildad es el objetivo del narcisista de presentarse de forma positiva ante los ojos de los demás y manipularse a sí mismo de esta manera, tanto para ganarse la confianza de los demás como para alimentar su propio ego. Desde la perspectiva del estoicismo, comprender este comportamiento y evaluar cómo desarrollar una actitud hacia tales manipulaciones contribuye a la paz interior y al objetivo de vivir una vida virtuosa. La falsa humildad es una estrategia en la que el narcisista pretende ganarse el aprecio y la aprobación de los demás, usando la máscara de minimizarse a sí mismo y comportándose de manera humilde. El narcisista suele intentar dar una imagen positiva y respetable con este comportamiento, en lugar de presentarse a sí mismo como un personaje indeseable y malicioso a los ojos de los demás. La falsa humildad hace pensar a los demás que el narcisista tiene cualidades superiores y que actúa con humildad para ayudar a los demás con su superioridad. Sin embargo, detrás de este comportamiento se esconde el deseo del narcisista de verse constantemente a sí mismo como mejor y más valioso. Uno de los principios fundamentales del estoicismo anima a los individuos a mantener su paz interior y su virtud independientemente de los factores externos. Los estoicos recomiendan centrarse en los propios valores y virtudes internos y mantener la serenidad sin verse afectado por el comportamiento y las manipulaciones de los demás. Adoptar una actitud estoica frente a tácticas de manipulación narcisista como la falsa humildad permite a uno no verse afectado por tales manipulaciones y mantener el propio equilibrio interior. Al reconocer las verdaderas intenciones detrás de la máscara de la humildad en los demás, los estoicos alientan a permanecer insensibles a tal comportamiento y preservar las virtudes internas. La falsa humildad es una estrategia que utiliza el narcisista para manipular a los demás en su propio beneficio. Al presentar una imagen humilde y positiva a los demás con este comportamiento, el narcisista se gana su confianza y utiliza esta confianza para alimentar su propio ego. Desde la perspectiva del estoicismo, desarrollar resistencia a tales manipulaciones requiere centrarse en los propios valores y virtudes internos. Los estoicos recomiendan mantener los propios equilibrios y virtudes interiores para garantizar que las máscaras externas y las manipulaciones del pudor no tengan un impacto en la paz interior. Adoptar un enfoque estoico frente a una estrategia de falsa humildad ayuda a mantener las virtudes interiores y la paz. Los estoicos enfatizan que los comportamientos y máscaras externos no deberían afectar la paz interior y los valores de una persona. Al centrarse en las virtudes internas y permanecer insensible a las manipulaciones externas, es posible vivir una vida de serenidad y virtud internas. 9. Táctica de manipulación narcisista que necesita saber: comportamientos en constante cambio.
El comportamiento constantemente variable es una táctica compleja y sofisticada que las personas con trastorno narcisista de la personalidad utilizan para manipular y controlar a los demás. Esta estrategia se implementa para socavar la confianza de los demás, confundirlos y hacerlos sentir psicológicamente inestables al cambiar constantemente los comportamientos, actitudes y reacciones del narcisista. El comportamiento constantemente variable deja a quienes rodean al narcisista en un estado de incertidumbre y confusión, haciéndolos más susceptibles a las manipulaciones del narcisista. La base de esta táctica es que el narcisista cambia constantemente las expectativas y comportamientos de los demás. Si bien el narcisista puede mostrar una actitud amistosa y de apoyo en un momento, puede mostrar una actitud completamente diferente y negativa en otro momento. Al utilizar esta estrategia, el narcisista obliga a los demás a adaptarse constantemente y los manipula de una manera que alimenta su ego. El comportamiento constantemente variable erosiona la confianza de quienes rodean al narcisista y los deja constantemente en el limbo. El narcisista puede estar prestando atención y elogiando a los demás un día, y al día siguiente menospreciarlos o ignorarlos por completo. El narcisista cambia su comportamiento para que los demás se adapten a sus necesidades y deseos. Al debilitar la confianza en sí mismos de los demás, el narcisista crea un entorno para manipularlos aún más. El comportamiento constantemente variable también crea incertidumbre y desconfianza del narcisista hacia los demás. El narcisista cambia constantemente su comportamiento, haciendo que los demás se vuelvan emocionalmente inestables e inestables. El comportamiento caleidoscópico es una táctica compleja que los narcisistas utilizan para manipular y controlar a los demás. Esta estrategia cambia constantemente el comportamiento y la conducta del narcisista, socavando la confianza de los demás, creando confusión y haciéndolos sentir psicológicamente inestables. El comportamiento constantemente variable dificulta que otros comprendan las verdaderas intenciones y sentimientos del narcisista, haciéndolos más susceptibles a sus manipulaciones. Comprender este comportamiento desde la perspectiva del estoicismo y evaluar cómo desarrollar una actitud hacia tales manipulaciones contribuye a la paz interior y al objetivo de vivir una vida virtuosa. El comportamiento constantemente variable es la estrategia del narcisista de manipular las predicciones y expectativas de los demás, dejándolos en un estado constante de incertidumbre y confusión. El narcisista cambia constantemente su comportamiento, actitudes y reacciones, dificultando que los demás puedan predecir qué harán o cómo reaccionarán. El narcisista pretende hacer que los demás se adapten constantemente y controlar a los demás en esta incertidumbre. Los comportamientos en constante cambio hacen que los demás pierdan el equilibrio emocional y mental, dañen su sentido de confianza y aumenten la dependencia del narcisista. Uno de los principios fundamentales del estoicismo anima a los individuos a mantener su serenidad interior y su virtud independientemente de los factores externos. Los estoicos recomiendan que una persona se centre en sus propios valores y virtudes internos y mantenga su serenidad sin verse afectada por las incertidumbres externas y el comportamiento inconsistente de los demás. Adoptar una actitud estoica frente a tácticas de manipulación narcisista, como cambiar constantemente de comportamiento, garantiza que la persona no se vea afectada por dichas manipulaciones y mantenga su equilibrio interior. Los estoicos recomiendan que uno mantenga el propio equilibrio interior y sus virtudes para garantizar que el comportamiento inconsistente de los demás no tenga un impacto en la paz interior. El comportamiento constantemente variable es la estrategia del narcisista para perturbar la percepción
y la confianza de los demás, volviéndolos emocional y mentalmente inestables. Este tipo de manipulación altera el equilibrio interior de los demás, provocando que cuestionen sus propios valores y decisiones interiores. Desde la perspectiva del estoicismo, desarrollar resistencia a tales manipulaciones requiere centrarse en las propias virtudes internas y en la paz. Los estoicos recomiendan mantener los propios equilibrios y virtudes internos para garantizar que las incertidumbres externas y el comportamiento inconsistente no tengan un impacto en la paz interior. Adoptar un enfoque estoico frente a una estrategia de comportamiento en constante cambio ayuda a mantener las virtudes internas y la paz. Al centrarse en las virtudes internas y permanecer insensible a las manipulaciones externas, es posible vivir una vida de serenidad y virtud internas. 10ª táctica de manipulación narcisista que necesitas saber: dejar a la víctima. El desapego de la víctima es una técnica de manipulación sofisticada en la que las personas con trastorno narcisista de la personalidad intentan maximizar sus propias necesidades y satisfacción, agotando los recursos emocionales y psicológicos de los demás, y luego abandonándolos. Esta estrategia funciona como un método para que el narcisista utilice a otros para alimentar su ego y lograr sus propios intereses. El desapego de la víctima implica que el narcisista agote la inversión emocional y el compromiso de los demás, y luego, repentina y a menudo brutalmente, los deje ir. El narcisista inicialmente muestra preocupación, apoyo y amor por los demás, lo que aumenta el apego y la confianza que los demás tienen en el narcisista. Sin embargo, el narcisista utiliza este sentido de compromiso y confianza para aprovecharse constantemente de los demás y manipular esta relación en su propio beneficio. En este proceso, el narcisista drena los recursos emocionales y psicológicos de los demás y los dirige de una manera que se adapta a sus propias necesidades y satisfacción. El proceso de separación de la víctima suele ocurrir cuando el narcisista termina la relación de manera repentina y a menudo insidiosa. El narcisista, de repente, ignora su sentido de confianza y compromiso con los demás y los abandona. El narcisista vuelve emocionalmente dependientes a los demás y luego los abandona, maximizando su propio ego y su gratificación. Una de las tácticas de manipulación utilizadas por las personas con trastorno narcisista de la personalidad es dejar a la víctima. El narcisista utiliza a los demás para satisfacer sus propias necesidades, y estas personas se convierten en herramientas al servicio del ego y los deseos del narcisista. Sin embargo, si estos individuos ya no sirven a los intereses del narcisista, el narcisista los condena al ostracismo rápida y brutalmente. Desde la perspectiva del estoicismo, comprender este comportamiento y evaluar cómo desarrollar una actitud hacia tales manipulaciones contribuye a la paz interior y al objetivo de vivir una vida virtuosa. La separación de la víctima es la estrategia del narcisista para alimentar su propio ego y ganar control, utilizar a otros para sus propios intereses. Al utilizar la devoción y la lealtad de los demás, el narcisista manipula a estas personas de acuerdo con sus propias necesidades y se beneficia de sus servicios. Sin embargo, cuando estas personas ya no responden a los intereses del narcisista, el narcisista las condena al ostracismo rápida y despiadadamente, prácticamente dejándolas a un lado. Este comportamiento muestra que el narcisista ve a los demás como herramientas y que estas herramientas son valiosas solo mientras sirvan a sus propios intereses. De lo contrario, pueden ser abandonadas fácilmente. Separarse de la víctima es parte de las estrategias del narcisista
para manipular emocional y socialmente a los demás y para la autoconservación. Uno de los principios fundamentales del estoicismo anima a los individuos a mantener su serenidad interior y su virtud independientemente de los factores externos. Los estoicos recomiendan centrarse en los propios valores y virtudes internos y mantener la serenidad sin verse afectado por el comportamiento y las manipulaciones de los demás. Adoptar una actitud estoica ante tácticas de manipulación narcisista como abandonar a la víctima asegura que la persona no se vea afectada por tales manipulaciones y mantenga su equilibrio interior. Los estoicos recomiendan que una persona proteja su propio equilibrio interior y sus virtudes para garantizar que el comportamiento inconsistente y cruel de los demás no afecte la paz interior de la persona. La separación de la víctima significa que el narcisista utiliza a los demás para sus propios intereses, ve su lealtad y la devoción a ellas como herramientas, y estas herramientas son valiosas solo cuando son necesarias y revela que lo son. Adoptar un enfoque estoico en la estrategia de desapego del victimismo ayuda a preservar las virtudes internas y la paz. Los estoicos enfatizan que las manipulaciones externas y el abuso emocional no deberían afectar la paz interior ni los valores de una persona. Al centrarse en las virtudes internas y permanecer insensible a las manipulaciones externas, es posible vivir una vida de serenidad y virtud internas. Adoptar una actitud estoica ante la estrategia de desapego de la víctima narcisista permite seguir comprometido con los propios valores y virtudes internos. De acuerdo con los principios básicos del estoicismo, es posible vivir una vida de serenidad interior y virtud, reduciendo los efectos de las estrategias de sacrificio de los demás sobre la paz y los valores personales. Centrándose en las virtudes internas y permaneciendo insensibles a las manipulaciones externas, es posible resistir eficazmente a tales estrategias. Undécima táctica de manipulación narcisista que debes conocer: engañar a los demás. Engañar a los demás es una táctica compleja y estratégica utilizada por personas con trastorno narcisista de la personalidad para manipular y controlar a quienes los rodean y servir a sus propios intereses. Esta estrategia implica que el narcisista utilice varias máscaras y personas falsas para presentarse como un individuo más atractivo, talentoso y superior. Al engañar a los demás, el narcisista manipula las percepciones, creencias y comportamientos de quienes lo rodean para lograr sus propios objetivos y alimentar su ego. Las habilidades de los narcisistas para engañar a los demás suelen estar muy desarrolladas, y este proceso suele ocurrir de forma muy compleja e insidiosa. Forma. El narcisista suele mostrar una personalidad encantadora y persuasiva para imponer sus deseos y necesidades a los demás. En el centro de engañar a los demás está el deseo del narcisista de manipular las percepciones y creencias de los demás. El narcisista utiliza una variedad de tácticas para aumentar la confianza y la admiración de los demás. Otro aspecto de la estrategia del engaño es la capacidad del narcisista para influir en los demás con culpa y reproches. Al presentarse a sí mismo como una víctima ante los demás y culparlos, el narcisista hace que los demás lo vean como una persona vulnerable y victimizada. Al utilizar la estrategia de influir en los demás con la culpa, el narcisista obliga a los demás a adaptarse a sus deseos y objetivos. El narcisista impone constantemente sus deseos y necesidades a los demás y controla sus percepciones y creencias en el proceso. Esto dificulta que los demás se evalúen a sí mismos y sus reacciones emocionales, lo que los hace más susceptibles a la manipulación del narcisista. Engañar a los demás es una táctica compleja y estratégica
que los narcisistas utilizan para manipular, controlar y servir a sus propios intereses. El narcisista drena los recursos emocionales y psicológicos de los demás para su propio beneficio, utilizando diversas tácticas para hacer que los demás dependan más de él y lo apoyen más. Una de las tácticas de manipulación que utilizan con frecuencia las personas con trastorno narcisista de la personalidad es engañar a los demás. Desde la perspectiva del estoicismo, comprender este tipo de manipulación y evaluar cómo responder contribuye a la paz interior y al objetivo de vivir una vida virtuosa. Engañar a los demás es la estrategia del narcisista para ganarse la confianza y la fe de los demás y persuadirlos a hacerlo, servir a sus intereses. El narcisista se presenta ante los demás de forma atractiva, digna de confianza e impresionante. Al engañar a los demás, el narcisista intenta sentirse autosuficiente y trata de ganarse la lealtad, el aprecio y el servicio de los demás. Engañar a los demás es la estrategia del narcisista de ver a los demás como herramientas y utilizarlos para alimentar su propio ego. Uno de los principios básicos del estoicismo anima a los individuos a preservar su serenidad interior y su virtud independientemente de los factores externos. Los estoicos recomiendan centrarse en los propios valores y virtudes internos y mantener la serenidad sin verse afectado por el comportamiento y las manipulaciones de los demás. Adoptar una actitud estoica hacia las tácticas de manipulación narcisista, como engañar a los demás, permite a una persona no verse afectada por tales manipulaciones y mantener su equilibrio interior. Los estoicos recomiendan que uno proteja el propio equilibrio interior y sus virtudes para garantizar que el engaño y la manipulación de los demás no tengan un impacto en la paz interior. La estrategia de engañar a los demás tiene como objetivo dirigir al narcisista a servir a sus propios intereses, perturbando el equilibrio emocional y mental de los demás. Al presentarse ante los demás de una manera atractiva y digna de confianza, el narcisista se gana su confianza y utiliza esta confianza para sus fines manipuladores. Desde la perspectiva del estoicismo, desarrollar resistencia a tales manipulaciones requiere centrarse en las propias virtudes internas y en la paz. Los estoicos recomiendan que uno mantenga sus propios equilibrios y virtudes internos para asegurarse de que no se vea afectado por manipulaciones y engaños externos. Adoptar un enfoque estoico en la estrategia de engañar a los demás ayuda a mantener las propias virtudes y la paz internas. Los estoicos enfatizan que los engaños y manipulaciones externas no deberían afectar la paz interior y los valores de una persona. Al centrarse en las virtudes internas y permanecer insensible a las manipulaciones externas, es posible vivir una vida de serenidad y virtud internas. Adoptar una actitud estoica frente a la estrategia narcisista de engañar a los demás permite seguir comprometido con los propios valores y virtudes internos. 12ª táctica de manipulación narcisista que debes conocer: crítica constante. La crítica constante es la estrategia de las personas con trastorno narcisista de la personalidad para evaluar negativamente y menospreciar constantemente a las personas que los rodean. Esta táctica tiene como objetivo controlar y manipular al narcisista según sus propios deseos, sacudiendo la autoestima, la confianza y la estabilidad psicológica de quienes lo rodean. La crítica constante es parte de la estrategia del narcisista de alimentar su propio ego y mantenerlo bajo control, desgastando emocionalmente a los demás y haciéndolos sentir constantemente inadecuados. La estrategia de crítica constante del narcisista comienza criticando cada comportamiento, decisión y movimiento de los demás.
Estas críticas suelen ser pequeñas, pero constantes y meticulosas. El narcisista constantemente hace que los demás se sientan defectuosos e inadecuados al enfocarse en cada uno de sus movimientos, palabras y acciones. Las críticas a menudo apuntan a la confianza y la autoestima de los demás, y estas críticas a menudo hacen que los demás cuestionen su propio valor y se sientan fracasados o inadecuados. El narcisista utiliza una actitud crítica para hacer que los demás cuestionen su propio comportamiento y habilidades. Al hacer que los demás se sientan constantemente inadecuados, el narcisista los vuelve dependientes y obedientes a él. La crítica constante tiene como objetivo hacer que los demás se sientan constantemente humillados e inútiles. El narcisista manipula a los demás criticándolos y menospreciándolos para lograr que se esfuercen continuamente por complacerlo. La estrategia de crítica constante de los narcisistas hace que los demás se sientan constantemente culpables e inadecuados, al tiempo que alimenta el ego del narcisista. El narcisista se siente superior y valioso al criticar y menospreciar a los demás. A través de sus críticas, el narcisista consigue que los demás se adapten a sus deseos y le agraden constantemente. Esta táctica permite a los demás drenar sus recursos emocionales y psicológicos. La crítica constante hace que los demás se sientan constantemente fracasados e inadecuados. Al criticar constantemente a los demás, el narcisista los vuelve dependientes y sumisos y alimenta su propio ego. Esta táctica hace que los demás se sientan constantemente inadecuados y aumenta la capacidad del narcisista para controlar y manipular a los demás. La crítica continua, una de las tácticas de manipulación de los individuos narcisistas, es un método utilizado para humillar a la persona objetivo, dañar su confianza en sí mismo y destruir su autoestima. Al criticar constantemente a la otra persona, el narcisista la hace vulnerable y así puede controlarla más fácilmente. Una persona que es constantemente criticada comienza a sentirse inadecuada e inútil con el tiempo. Su confianza en sus propias decisiones se tambalea y se vuelve más abierta a la manipulación del narcisista. Los filósofos estoicos sostienen que la crítica de los demás no determina el valor y la identidad de una persona. En este contexto, la exposición constante a la crítica es, desde el punto de vista estoico, simplemente una influencia externa y no debería tener un impacto en el equilibrio interior. Como se ve en las enseñanzas de Epicteto, lo que otros dicen y hacen está fuera de nuestro control. Lo único que podemos controlar es nuestra actitud y reacciones ante estos eventos. Por lo tanto, la mejor defensa que podemos desarrollar contra las críticas constantes de un narcisista es no permitir que estas críticas encuentren un lugar en nuestro mundo interior y ceñirnos a nuestros propios valores y virtudes. La principal razón detrás de que los narcisistas intenten manipular a la otra persona a través de la crítica constante es sacudir la confianza en sí mismo de la otra persona y ponerla en una posición controlable para llevarlo a la situación. El estoicismo traza muy claramente los límites de nuestro control personal. Las acciones, pensamientos y palabras de los demás están fuera de nuestro control. Lo único sobre lo que tenemos control es cómo respondemos a esas influencias externas. Una persona que es constantemente criticada, si la aborda con una comprensión estoica, no permitirá que estas críticas dañen su mundo interior. El pensamiento estoico asegura que el individuo proteja su fuerza y virtud internas contra influencias negativas del exterior e impide que estas influencias penetren en su identidad personal. Una reacción estoica a la crítica constante de un narcisista preserva la propia paz interior e impide que el narcisista logre su objetivo.
La crítica constante es una de las herramientas más efectivas que utiliza el narcisista para debilitar y manipular a la persona a la que se dirige. El estoicismo sugiere que el individuo crea un equilibrio en su mundo interior al volverse insensible a tales críticas externas. Basado en las enseñanzas de Séneca de que ningún evento externo puede dañar nuestra alma, lo que hace daño son nuestras reacciones ante estos eventos, el estoicismo enfatiza que las críticas del mundo exterior no afectarán nuestro valor personal. Cuando una persona es constantemente criticada, debe ver estas críticas no como un ataque personal, sino simplemente como un evento que viene del exterior, sobre el cual no tiene control, y preservar su propia paz interior. Por lo tanto, la táctica de crítica del narcisista falla porque la persona objetivo no permite que estas críticas determinen su valor. Los estoicos sostienen que controlar las reacciones de uno ante los acontecimientos externos es la base de una vida virtuosa. Estar expuesto a las críticas constantes de un narcisista puede verse como una oportunidad para que un estoico se ponga a prueba y fortalezca su resiliencia espiritual. Desde una perspectiva estoica, tales críticas son meramente eventos externos, y no permitir que estos eventos perturben la paz y el equilibrio interior es parte de vivir una vida virtuosa. La táctica de crítica constante del narcisista es un intento de manipular a la persona y quebrar su voluntad. Sin embargo, el pensamiento estoico aumenta la resistencia personal a tales esfuerzos, porque enfatiza que no se debe permitir que la crítica externa afecte el valor y la virtud internos. Adoptar una actitud estoica contra la táctica de crítica constante de los narcisistas permite a una persona mantener su paz interior y su virtud, independientemente de las influencias externas. El estoicismo aconseja al individuo no permitir que las críticas externas que escapan a su control afecten sus valores personales. Las constantes críticas del narcisista son solo voces que vienen del exterior, y es una exigencia del pensamiento estoico que estas voces no encuentren un lugar en el mundo interior de la persona. De esta manera, un individuo estoico desarrolla resistencia a las manipulaciones del narcisista y vive una vida virtuosa manteniendo su equilibrio interior. Tercera táctica de manipulación narcisista que necesitas saber: falta de empatía. La falta de empatía es una condición en la que las personas con trastorno narcisista de la personalidad experimentan una profunda incapacidad para comprender y ser sensibles a los estados emocionales, las necesidades y las experiencias de los demás. La falta de empatía de los narcisistas es un patrón común de comportamiento en sus relaciones con los demás, y esta deficiencia les hace ignorar las necesidades emocionales y psicológicas de los demás, menospreciarlos o manipularlos únicamente para servir a sus propios intereses. La falta de empatía implica que los narcisistas experimenten una profunda incapacidad para comprender las reacciones y experiencias emocionales de los demás. El narcisista carece de capacidad para comprender los sentimientos y pensamientos de los demás, y esta falta hace que sea insensible a las necesidades emocionales de los demás. La falta de empatía de los narcisistas se utiliza como una herramienta para cumplir su propósito de manipular el apego y el apoyo de los demás. Los narcisistas son insensibles a los estados emocionales y psicológicos de los demás debido a su falta de empatía. La falta de empatía hace que el narcisista evite invertir emocionalmente en los demás y permanezca insensible a sus necesidades emocionales. La falta de empatía de los narcisistas les hace ver a los demás como meras herramientas para servir a sus propios intereses.
Debido a que el narcisista no comprende los estados emocionales y las necesidades de los demás, manipula a los demás para que sirvan a sus propios intereses. La falta de empatía es una condición en la que las personas con trastorno narcisista de la personalidad experimentan una gran incapacidad para comprender las necesidades emocionales y psicológicas de los demás, y por lo tanto, muestran un enfoque que menosprecia, manipula y sirve solo a sus propios intereses. Al permanecer insensibles a los estados emocionales de los demás y alimentar sus propios egos, los narcisistas aumentan su capacidad para controlar y manipular a los demás. El trastorno de personalidad narcisista se caracteriza porque el individuo se siente constantemente centrado e indiferente a las necesidades emocionales de los demás. Una de las tácticas que mejor refleja esta situación es la falta de empatía. La falta de empatía de los narcisistas significa que son incapaces de comprender las emociones, pensamientos y necesidades de los demás. La falta de empatía hace que el narcisista priorice sus propios intereses y utilice a los demás como herramienta para manipular y satisfacer sus propias necesidades. Es importante evaluar esta situación en términos del estoicismo, tanto para comprender los efectos de la falta de empatía como para determinar cómo abordar dicho comportamiento con una actitud estoica. Uno de los principios básicos del estoicismo es que el individuo se centra en sí mismo, propios valores y virtudes internos. Los estoicos sostienen que los eventos externos y las acciones de los demás no deberían afectar la paz interior de una persona. La falta de empatía de los narcisistas, su insensibilidad ante los sentimientos y necesidades de los demás, es, desde la perspectiva estoica, un efecto externo y no debería afectar la serenidad interior de la persona. El estoicismo recomienda que el individuo permanezca insensible a las deficiencias y el comportamiento negativo de los demás y se centre en sus propias virtudes y su paz interior. Un enfoque estoico a la falta de empatía de los narcisistas enfatiza que uno no debe permitir que tales deficiencias externas perturben el mundo interior. La falta de empatía hace que los narcisistas carezcan de comprensión y sensibilidad hacia las experiencias emocionales de los demás. El narcisista normalmente solo considera sus propias necesidades y deseos y es indiferente a las necesidades emocionales de los demás. Los estoicos recomiendan no interiorizar personalmente los estados emocionales de los demás y que dichas carencias externas no afecten la propia paz interior. Adoptar una actitud estoica ante la falta de empatía del narcisista le permite centrarse en sus propios valores y virtudes internos y no ver el comportamiento negativo de los demás como un ataque personal. En este video hablamos sobre 13 tácticas de manipulación narcisista que debes conocer. Si desea apoyar nuestro canal por una tarifa, puede apoyarnos eligiendo el plan que desee desde el botón Unirse. Si desea apoyarlo de forma gratuita, puede apoyarnos suscribiéndose a nuestro canal y dándole me gusta a nuestros videos. Hasta nuestro próximo video, sé estoico y sé feliz.